El pasado 27 de marzo se ha celebrado el Día Internacional del Teatro y la Dirección Regional de Cultura de Cusco ha llevado a cabo una caravana de artes escénicas beneficiando a sectores sociales que están postergados en nuestra sociedad. Se ha visitado el penal de Quencoro, la cárcel de mujeres, los centros de menores y diversas instituciones, donde se ha podido demostrar grandes obras del teatro mundial con la participación de 13 agrupaciones artísticas de Cusco. Este es el informe por el Día Internacional del Teatro. Un sello definitorio para mi vida. Y suelo con un tanto de pesar e ironía decir, yo soy actor por naturaleza y de nacimiento, y cualquier otra cosa he llegado a ser por necesidad y por exigencias de la vida. Hacer teatro significa vivir, porque si no hago teatro es como si dejara de respirar. No se necesita especiales talentos ni especiales capacidades para hacer teatro, basta ser un simple y llano ser humano, un hombre común y corriente, un ciudadano de a pie. Uno puede hacer teatro porque el teatro no es sino la representación de la vida. Luego de revisar diferentes temas, decidimos hacer un informe sobre el teatro, que a nivel mundial se celebró el 27 de marzo, con diferentes presentaciones artísticas y lemas. Cusco no se mantuvo ajena a esta celebración, pero antes debemos precisar que el teatro es una rama de las artes escénicas, que consiste en la representación o actuación de historias en frente del público, usando para estos fines el habla, gestos, mímica, danza, música y otros elementos. De hecho, en el teatro se pueden reconocer factores pertenecientes a las demás artes escénicas y no está limitado al estilo tradicional del diálogo narrativo, por ejemplo, en la mímica, las marionetas, la ópera y el ballet. Etimológicamente, la palabra teatro deriva del griego teatrón, que significa lugar para ver o lugar para contemplar. Los orígenes del teatro los encontramos en la unión de antiguos rituales sagrados para asegurar una buena caza o temporada agrícola, con los elementos emergentes en las culturas relacionados con la música y la danza. Entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo, en el antiguo Egipto, ya se representaban dramas sobre la muerte y la vida, usando máscaras durante la dramatización. Durante el siglo V antes de Cristo, en Grecia, se sentaron las bases de lo que vendría a ser los modelos tradicionales de la tragedia y la comedia. Al comienzo, las obras fueron representadas con un actor y un coro, pero autores como Esquilo y Sófocles comenzaron a hacer teatro con más actores, lo que a su vez motivó a construir los grandes teatros de piedra sobre las faldas de las colinas. Ya en esa época se utilizaba una especie de camerines llamados escenē, donde los actores se vestían y cambiaban de trajes, y además se empleaban algunos efectos básicos, máscaras y disfraces. Los géneros clásicos que desarrollaron ampliamente los griegos son la tragedia, temas relacionados con sus héroes y dioses de gran contenido emocional, y la comedia, que ya en ese entonces ridiculizaba a los políticos y personajes famosos. También encontramos al teatro en las antiguas civilizaciones de Asia, en China, en Japón y la India, donde tomó un carácter sagrado, cargado de profundos simbolismos, y además se utilizó ampliamente y de manera integral la música y la danza. También en América prehispánica existió el teatro, por ejemplo,
entre los incas y aztecas, que lo utilizaron con fines principalmente religiosos y relacionados con la guerra y la agricultura. Entre los géneros del teatro encontramos a la obra musical estilo Broadway, como por ejemplo en Cats, la comedia, la farsa, la pantomima, la comedia romántica, la tragedia, la fantasía, la ópera, el teatro del absurdo, relacionado con el existencialismo y muchas otras formas, tanto tradicionales como experimentales. Pero en Cusco, ¿cómo se inició el teatro? Como les mencionáramos, el miércoles 27 de marzo se recordó el Día Internacional del Teatro y fue celebrado en nuestra ciudad con un festival de artes escénicas por la inclusión social, en el que participaron 13 grupos teatrales de la ciudad bajo la organización de la Dirección Regional de Cultura de Cusco a través de la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural. Las celebraciones del Día Mundial del Teatro, que se conmemoran el 27 de marzo desde 1948, son precisamente para dar cabida a los actores, a los teatristas que celebren su vida actuando. Y en este entender, la Dirección Regional de Cultura del Cusco ha organizado el Festival de Artes Escénicas por la Inclusión Social para que los artistas ese día celebren representando sus obras. Y hemos llevado las obras de teatro del Cusco a públicos que normalmente carecen de acceso a la cultura. Hemos llevado este evento a espacios de inclusión social, como son orfanatos, centros de menores, centros de rehabilitación, centros penitenciarios, hospitales de enfermos terminales, casas de ciegos, de sordos, de niños con discapacidades psicomotoras, en fin, todos ellos escenarios normalmente cerrados y que en esta oportunidad han tenido el derecho al acceso a la cultura. Esta iniciativa, impulsada por la Dirección Regional de Cultura de Cusco, con la participación de los grupos teatrales, se realizó desde el miércoles 20 hasta el 22 de marzo en una intensa jornada que se cumplió desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, demostrando la fuerza que tiene el arte de las tablas en nuestro país, lo que evidencia de cuánto se puede alcanzar sumando voluntades a favor del arte. Hemos contado con la participación de una docena de grupos de teatro, los cuales han acudido a nuestro llamado, que hemos hecho una convocatoria abierta a todos los grupos del Cusco y hemos tenido la respuesta de 12 grupos, entre ellos los grupos El Cuarto Creciente, Improvincianos, el Grupo Darte, Juglar Artes Escénicas, El Ilusionista, Asociación Cultural Puerta Abierta, el proyecto Birli Birloque, el Grupo Volar Distinto, el Grupo de Teatro Alma Andina, la Asociación Cultural Quente y el Grupo Simbiontes. Ellos han presentado alrededor de 50 funciones de teatro durante 3 días en estos escenarios que ya hemos hablado, espacios para la inclusión social, los cuales han participado con sus obras de diversos contenidos. Cada grupo tiene su propio estilo, con sus propias obras. Por ejemplo, el Grupo Cuarto Creciente hacen espectáculos para niños y espectáculos de pantomima. Hay grupos de improvisación teatral que realizan sus obras improvisando en el acto. Hay grupos de teatro para mujeres, por ejemplo, el caso del grupo Quente, que son cuentos femeninos contados por mujeres para mujeres. El grupo Juglar, con un unipersonal también sobre mujeres con la obra Heréndira, los cuales han estado, por ejemplo, en el Centro de Rehabilitación de Mujeres, y en el caso de teatro para niños han ido grupos para niños, como el proyecto educativo Birli Birloque, o el grupo Darte, que cuentan historias a través de los títeres, y en otros espacios, centros de rehabilitación, hemos tenido, por ejemplo, al grupo El Ilusionista, quien a través de la ilusión óptica y de la magia crea una performance distinta de ilusión óptica. Tanto desde la Dirección Regional de Cultura del Cusco, adheridos a las políticas culturales internacionales por los entes rectores en materia de cultura, como son la UNESCO o las Naciones Unidas, dentro del Fondo del Logro de los Objetivos del Milenio, contemplamos las artes como una fuente de identidad, una fuente de autoestima, una fuente de resolución de conflictos, de cultura de paz, de conocimiento, de transmisión, de creatividad. Y por tanto este es el mensaje, saber que las artes son una fuente de desarrollo
desarrollo humano que contribuirán a una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva para todos. Y también desde la Dirección Regional de Cultura es un inicio a dar el valor a las artes, el valor real a las artes. Por tanto, los grupos de teatro convocados han sido pagados, sus funciones compradas como tiene que ser. Todo artista que brinda un trabajo tiene el derecho a cobrar por su trabajo como cualquier trabajo asalariado. Y nos estamos entrando a una política de fomento a las artes que incluya en su agenda anual una programación estable de las artes. Dicen que al principio de todas las cosas, la tierra estaba vacía y se confundía con el firmamento en una oscuridad muy negra. Pero el Espíritu de Dios dijo que brote la luz, y la luz brotope. Y también dijo que aparezcan candelas en el cielo para que se distinga el día de la noche. Y al día le prendió una candelaza grande que llamó sol. Y a la noche le prendió una candelita chiquitita que llamó estrellita. Si yo solo quiero volar, yo quiero ver el mar, yo quiero volar, yo quiero ver el mar. Todo el mundo se va por el mundo sector, todo el mundo se va por el mundo sector. Ya no estamos otra vez con los sueños contra el mundo, el camino nos llevará con los sueños de todo el mundo. Para finalizar, evocaremos a Charles Chaplin, que subrayaba que la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos.